terminamos el semestre, perdón, de forma virtual. Bueno, pues entonces ustedes también ya han trabajado algunas tareas, estimando que tenemos ahí puntos de zona que ustedes han trabajado en el texto que estamos utilizando. Ya vamos a concretar para la próxima semana, reunirnos en 2 fechas, por favor. Lo vamos a hacer en el McDonald's que está sobre el Aguilar Batres, cerca de la universidad, por favor. Ahí nos vamos a reunir y vamos a estimar en que esto sea entre miércoles y jueves o miércoles y viernes, tomando en cuenta que es un lugar cercano de donde está la universidad y donde nosotros pues estamos acostumbrados a llegar por temas académicos. Perdonen la informalidad del lugar, pero es lo más inmediato y accesible que tenemos hasta el momento. Voy a hacer dos días para que ustedes acomoden sus horarios y estaríamos pues aproximadamente entre 5:30, 6 de la tarde a 7:30, ¿verdad? Los dos días. Ustedes deben de presentar el libro, por favor, para que ahí se les tome en cuenta todas las actividades que han realizado y las que trabajemos de aquí a esa fecha. Tenemos un examen final sobre 30 puntos y aún tenemos 2 unidades por culminar. Entonces, voy a estimar también asignar alguna tarea para el examen como complemento del examen final, para que vamos a ver si hacemos algún video o algo para que ustedes también acumulen ahí puntos. Nos quedan 2 unidades de libro y son sobre las que vamos a abordar en estos días, pocos días que nos quedan. Y para el examen final, pues entra todo el contenido del semestre, por favor. Es decir, lo que se ha trabajado en clase, lo del libro, las presentaciones que se han y se les van a enviar, que prácticamente es lo mismo, ¿verdad? No podemos hablar de tres bloques de contenido porque tanto lo que hemos abordado en clase como las presentaciones que les he compartido y lo que contiene el texto, pues es lo mismo, ¿verdad? Ustedes han abordado sobre las escuelas filosóficas y la relación que éstas tienen con el derecho. Ya estoy terminando una presentación ya más estos temas y para ustedes pues ya son temas bastante conocidos porque ustedes los han estado trabajando en la semana pasada y en esta que estamos por entregar una tarea. La semana pasada se asignó una lectura y también se asignó además de la lectura, la entrega de una hoja de trabajo. Pues por ahí decían que muy poco tiempo, que no les había alcanzado, que era imposible, pero imposible para algunos, porque muchos, la mayoría, en un 70%, lo entregaron. Sin embargo, como aquí la intención pues no es perjudicar a nadie, les pedí favor que lo continuaran y que yo les voy a habilitar nuevamente el día de mañana o el día jueves que tenemos clase, voy a habilitar de nuevo la página, el Classroom para que estas personas que no lograron entregarlo, pues todavía lo puedan hacer, por favor, ¿verdad? Porque fueron algunos minutos los que tuvieron ahí el problema, entonces los vamos a regresar a traer, activándoles el Classroom para que ustedes puedan subir sus actividades. Bueno, pues ya entrando en materia, hemos abordado la importancia de estas escuelas filosóficas y la relación que tiene con el derecho moderno, con nuestro ejercicio profesional. Ustedes han llevado más de 40 cursos y felicito también a las personas que muy amablemente me han compartido lo que abordamos en las primeras clases, que decíamos que las personas que tuvieran
para estas fechas ya encaminada su tesis, que por favor me lo compartieran, porque ese doble sacrificio de estar llevando el semestre, más estar llevando ya sus trabajos de tesis, pues en aras de motivarlos con algunos puntos a estas personas. Creo que es una señorita quien la semana pasada me compartió, no sé si es de esa sección o de la otra, me compartió que ya lo tiene avanzado. Entonces, si es de esa sección, le agradecería que me escriba de nuevo, así yo la tengo en contacto. Y esperaría yo todavía tener más noticias. Ven que las situaciones cambian en cualquier momento, entonces es de aprovechar. Desconozco cómo está la unidad de tesis, pero posiblemente está compleja por el tema del cierre, ¿verdad? Aunque todas las actividades han seguido su curso atendiendo las instrucciones del señor decano. Pero si todavía hay personas ahí que lo están logrando, les agradezco que me lo compartan, por favor, y con mucho gusto pues van a tener ahí su premio al esfuerzo. Bueno, pues entonces, la importancia de las escuelas filosóficas y la relación que esto tiene con el derecho. Esto es crucial y ustedes se han dado cuenta que las por las cuales estas escuelas filosóficas van directamente de la mano con el derecho. Y vemos aquí, denme un segundo que hoy estoy aceptando también yo a las personas. Vemos aquí entonces que estas escuelas filosóficas, es crucial la relación entre estas por tres razones, yo las enfoco en tres razones fundamentales. Explican por qué una ley es obligatoria, por qué esa ley es válida porque una autoridad la creó o porque moralmente es justa. La filosofía da la respuesta, ¿verdad? Ustedes ya lo han visto. Una segunda razón fundamental es un criterio de interpretación. Cuando una ley es ambigua, el abogado o el juez recurre a principios filosóficos para determinar el espíritu de la ley. Y a esto quiero hacer relación con el naturalismo. Vemos que este naturalismo tiene mucha relación con la filosofía medieval. También, si hablamos del derecho moderno, vemos que el naturalismo pues es el que nos dice que esa normativa, todo ese orden jerárquico normativo, podríamos citar la pirámide de Kelsen, vemos que ese orden que tiene, pues debe de estar por abajo o debe de derivarse del derecho natural. Sin este derecho natural, que es un derecho nato que todas las personas tenemos, eh, derivado de este derecho natural, pues deben y surgen todas las demás normas. Y en el orden jerárquico, dice Kelsen, pues en su pirámide, él va priorizando cada una de estas en los bloques según su orden. Y vemos cómo esta constitución política de la República de Guatemala pues encabeza esta pirámide de Kelsen, porque es esta nuestra constitución la que cita todas ese conglomerado legal de principios, inherentes a la persona. Indistintamente, vemos que en esta constitución, vemos que en su parte dogmática, pues habla de todo lo que le corresponde al dogma, que es el hombre, y ahí vemos derechos naturales. Toda norma que contravenga este derecho natural es nula de pleno derecho. Vemos que en la creación, en la modificación, en la derogatoria de una ley, vemos que pues esta da inicio con una iniciativa y esta iniciativa es generada de un problema social. Este problema social en que estamos viendo que los individuos son afectados, que se les están vulnerando derechos naturales
y que deben de ser mermados por la creación, por la modificación de una ley. Em, vemos que esto pues derivado de un problema social, es que se crean esas leyes, ¿verdad? Se da la iniciativa de ley derivado de esos acontecimientos sociales que existen. Pero ninguno de esos, como les digo, puede contravenir al derecho natural. Anteriormente, en las primeras épocas, no existían normas, únicamente era la rigidez entre los habitantes, quién tomaba el control. Y vemos también que en la segunda razón elemental en que yo enfoco la relación tan directa de las ramas de de las escuelas de la filosofía con el derecho, vemos el criterio de interpretación, ¿verdad? Cuando una ley es ambigua, el abogado o el juez recurre a principios filosóficos para determinar el espíritu de la ley en materia. Un pensamiento crítico también es otra de las razones en que yo enfoco. Este pensamiento crítico permite cuestionar si el derecho vigente es justo o si debe de ser reformado, evitando que el abogado sea un simple aplicador mecánico. Nosotros, pues en nuestro ejercicio profesional ya verán ustedes, y yo estoy segura que pues a ustedes ahí, los familiares o los amigos, ya les hacen ciertas consultas legales, ¿verdad? En las que ustedes pues se ven ahí inmersos en solucionar conflictos. Primero nosotros enfocamos que estas personas pues tienen un problema, que es el que nos hacen saber. Y nosotros ya se han dado cuenta y lo van a seguir comprobando ustedes. Nosotros cuando somos requeridos por una persona, para abogar por sus intereses o para dar fe pública a los actos y acontecimientos que esta persona le atañan, eh, pues vamos a partir porque esta persona empieza con desahogarse, con contarnos su problema, con hablar de cuestiones morales, con cuestiones éticas. Y nosotros durante ese momento que estamos escuchando esa interpretación de nuestros clientes, pues estamos enfocando, ya estamos preparando una plataforma sobre cuál vamos a ejercer la defensa si fuera el caso. Y vamos a saber, al mismo tiempo, vamos a empezar a ubicar qué derechos naturales le fueron vulnerados. Inmediatamente vamos a relacionarlo con un área del derecho, y vamos ya al tener ubicada el área del derecho, vamos a saber sobre qué vamos a versar nuestra defensa. Entonces nosotros pues vamos a cuestionar la vigencia del derecho, la vigencia de la ley. Ustedes ahorita, por ejemplo, están abordando jurisdicción voluntaria, por ejemplo, están hablando de todos estos procesos de jurisdicción voluntaria y ven por ahí que habla eh, de una ley que fue derogada en la ley de herencias, legados y donaciones. ¿Cómo es que se da esto? Primero, existe un estudio social en el cual dicen cómo las personas, cómo a estas personas, después de la pérdida de un familiar, tienen que pagar impuestos para poder tener un derecho. Si esta persona que era el propietario ya pagó los impuestos respectivos sobre ese inmueble, ¿por qué le tocaría a estos causavientes ahora generar otro gasto? Es más, anteriormente, fíjense que si uno fallecía la persona y transcurrían 6 meses sin que las personas iniciaran las diligencias
de sucesión, después de esos 6 meses, esas personas tenían una multa por haberlo iniciado después de ese plazo. Ahí existía la primera carga para estos. Al finalizar el proceso, se tenía que hacer un inventario y en una de sus etapas pasaba al Ministerio de Finanzas haciendo un inventario. Ministerio de Finanzas establecía cuánto era según el inventario, se hacía la suma completa de todo y sobre ese total que estos causavientes habían dejado, les había correspondido, el causante había dejado ciertos bienes y para que los causavientes lo pudieran recibir, ellos tenían que pagar un impuesto. Y decía la ley, si esta persona no paga ese impuesto sobre el 12% en 8 días, si pasados esos 8 días le corresponderá pagar no el 12, el 100%, más la multa que ya venía calando por haber iniciado tarde su proceso sucesorio. Entonces uno como abogado o como responsable del caso, les digo como abogado o como notario, porque pues aprovechando el tema, saben ustedes que el proceso lo pueden iniciar notarial o judicial, ¿verdad? Pero indistintamente en una o en otra, nosotros teníamos la obligación de decirle a los clientes, miren, vayan preparándose porque es un estimado que sobre los bienes que les va a corresponder tienen que pagar un impuesto de 150,000 quetzales. Prepárense porque más o menos en 2 meses ya tengo noticias para que se haga este pago y después el Ministerio de Finanzas nos dé dictamen y ya podemos realizar la escritura traslativa de dominio para inscribirla en el registro de la propiedad. Y eso sí, si ustedes no reúnen ese dinero, serán 300,000 quetzales. Entonces aquí dijeron, aquí se les está vulnerando este derecho a estas personas y alguien tuvo la iniciativa, que ustedes saben que así es como se crea el tema legislativo, alguien tuvo la iniciativa en decir, aquí se están vulnerando derechos naturales, pongámosle un freno porque cómo es posible que esas personas tengan que... Entonces ahora nosotros, cuando les hablo de estas 3 razones fundamentales, y les hago del criterio de interpretación y del pensamiento crítico, cuando una ley es ambigua, el abogado o el juez recurre a principios filosóficos. El pensamiento crítico permite cuestionar si el derecho vigente es justo o si debe ser reformado. Si el derecho vigente. Entonces, partiendo nosotros por decir, mire, ahorita que estamos iniciando este proceso sucesorio, según mi pensamiento crítico, en cuanto a tiempo, el tiempo va a ser más reducido. En cuanto a gastos, usted se va a evitar estos gastos. Entonces, permite cuestionar si el derecho vigente, primero tenemos que estar al día nosotros con eso, por favor, al día de los temas de reformas, de noticias, ¿verdad? Para poder brindar una buena defensa. Cuestionar si el derecho vigente es justo o si debe ser reformado, evitando que el abogado sea un simple aplicador mecánico de textos. Nuestro ejercicio, primero, cuando nuestros clientes nos están abordando, tenemos una parte, incluso les puedo decir, psicológica, en el cual nosotros los asesoramos, les escuchamos el problema a ellos, aparejado de estarles escuchando su problema, nosotros estamos ya buscando cómo encuadrarlo, en qué ley, luego saber si esa ley está vigente. No simplemente nosotros ser repetitivos en cuanto a lo que compete hacer. Y nosotros ya nos enfocamos en el caso concreto, ubicamos la materia, el área del derecho, no le digo yo rama, ¿verdad? El área del derecho. Y de esa área del derecho, ¿con qué otra legislación podemos ir combinando para un mejor ejercicio profesional? Evitando que simplemente se vaya haciendo algo mecánico, ¿verdad? Revisando en qué normativa vamos a encuadrarlo, revisando que eso no contravenga el derecho, el ius naturalismo, y que este derecho positivo, ese ius positivismo, sea una ley vigente, sea una ley que se va a relacionar con otro tipo de legislaciones.
Entonces, si hablamos del naturalismo o de derecho natural y el positivismo o derecho positivo y la relación que esto tiene con el derecho moderno, pues yo lo enfocaría en que estas dos corrientes son los pilares que sostienen el debate jurídico actual. Nosotros, todo, indistintamente el problema, porque recuérdense que así como al médico le corresponde atender todos nuestros temas de salud, una persona está enferma, acude a un médico, una persona tiene un problema, acude a nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que conocer que cuando hablamos del derecho natural versus derecho positivo y cómo estas dos se relacionan con el derecho moderno, esas corrientes son los pilares en cualquier caso que ustedes tengan. Esos son sus cimientos. De un lado van a tener el derecho natural y seguido el derecho positivo. En ese mismo orden es que ustedes deben de estimar estas dos áreas. Estas dos corrientes son los pilares que sostienen cualquier debate jurídico actual. Aunque parecen opuestas, el derecho moderno ha buscado puntos de encuentro entre ambas. Sí son completamente opuestos, porque aquí decimos en este derecho natural y derecho positivo el deber ser. Cómo nos compete ser y cómo realmente es. Y aquí también citamos el derecho positivo vigente o no vigente, o que no está positivo pero está vigente, o si es un derecho consuetudinario. Entonces, cuando nos enfocamos en el naturalismo, también llamado derecho natural, es porque este sostiene que existen derechos universales anteriores y superiores a cualquier ley escrita, basados en la naturaleza humana o la razón. Si nosotros nos ponemos a investigar y hacer una relación del derecho comparado, nosotros vamos a encontrar que en todos los lugares del mundo, esta Convención Internacional de los Derechos Humanos, tanto que todos los países tienen que partir por este derecho natural en sus legislaciones. Ese es un derecho primario, es un derecho intocable indistintamente. Les decía que en una conferencia me decía, pues de forma inmediata, ni siquiera estábamos todavía en el bloque de preguntas y una participante me dice, ¿usted defiende a un asesino? Sí, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y dónde queda su moral? Y empezó en un tema como de ataque, no les digo debate porque mi postura no fue debatir con ella absolutamente nada, pero sí de una forma así, pues un poquito curiosa, ¿verdad? ¿Y por qué lo defendería? ¿Y dónde queda su moral? ¿Y dónde queda su ética? ¿Y dónde? Bueno, pero él me está hablando de mi persona como profesional, me está hablando de mí como persona individual, como profesional, o está abordando los derechos que esta persona tiene, que esta persona que la está llamando asesina, de principio la está llamando asesina. Si esto no lo va a decir ella, no lo voy a decir yo, lo va a decir un proceso penal y lo va a decir en su etapa procesal correspondiente. Entonces, si yo lo defiendo, pero si él asesinó y si él dice que no se arrepiente, bueno, pero está hablando de mí o de él, ¿verdad? Yo sí lo defendería y él, indistintamente si yo no lo hago, él tiene derecho a una defensa porque es un derecho natural que él tiene, porque es un derecho dogmático que a él le asiste. Es tanto así que si alguien no lo quiere hacer, si alguien no tiene el dinero para pagar a un abogado, pues entonces dice, aquí tiene que haber algo que respete el derecho natural de todas esas personas. Defensa pública penal. Vayan esos defensores públicos, una institución que es eminentemente defensora de forma completamente gratuita sobre la defensa de esos derechos naturales que a esas personas les asisten.
Indistintamente lo que haya hecho, él tiene derecho a un abogado. Y ustedes recordarán también de que si esa persona es puesta a disposición de un juez y no tiene un abogado que lo asiste, esa audiencia no se puede llevar a cabo. El juez en su postura imparcial tiene que, pues si él no lleva un abogado, el juez no puede llevar a cabo la audiencia. El juez, partiendo por sus principios filosóficos, partiendo por el naturalismo, dice, si este señor no trae abogado, yo no puedo llevar a cabo la audiencia. Tengo que asignar, se le tiene que asignar un abogado de oficio. Bueno, esta persona llega ya con un abogado asignado o escogido por él, y este abogado pues se acaba de enterar del proceso, están entrando a la audiencia, nosotros tenemos la facultad y el derecho de solicitarle al juez que reprograme esa audiencia, porque no conozco el proceso, no he platicado con mi representado, no he leído el expediente, no sé, ya sé que es un caso penal, pero antes de este caso penal, yo quiero saber dónde están sus derechos naturales que a él le asisten, que nadie puede vulnerárselos. Entonces, vean que es imposible que nosotros abordemos un tema, abordemos una defensa, si no estamos hablando de nuestros principales cimientos. Un derecho natural en una mano y en la otra mano el derecho positivo. El derecho positivo, el derecho vigente. El naturalismo y el positivismo nuevamente, pues ya podemos saber con lo que ustedes han estudiado y lo que estamos aquí abordando, que sobre estos pilares nosotros ya podemos trabajar, ¿verdad? El naturalismo sostiene que existen derechos universales, anteriores y superiores y que estos son inviolables en cualquier parte del mundo. La relación con el derecho moderno, pues sabemos que si es la base de los derechos humanos, recuerdan ustedes también, ¿verdad?, en su investigación que ustedes podían abordar otros textos tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo llegó a la conclusión que no todo lo que es legal es justo, ¿verdad? Entonces, no todo lo que es legal es justo. Y hablábamos de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? No todo lo que es legal, como las leyes del régimen nazi, por ejemplo, era justo. Y eso nos pasa mucho. Eso es justo. Ahorita, por ejemplo, les dicen, bueno, va muy avanzado, fue aprobado, que la iniciativa, que el dictamen, que ahí va encaminando a que todas aquellas personas que tengan un sueldo mínimo no pagarán UCI. Sobre ese inmueble, ¿ya se pagó impuesto cuando se adquirió? 2, según el sueldo mínimo en nuestro país, una persona con un sueldo mínimo regularmente es una persona que tiene familia, que posiblemente solo uno de ellos trabaje, que tienen, pues, a lo bueno 2 hijos, pero 2, 3, 4, 5 hijos. Entonces dicen, le vamos a quitar el pago del UCI a los que tengan el salario mínimo. Sí, pero esa persona con salario mínimo no tiene una propiedad, porque con un salario mínimo va a un banco, va a una inmobiliaria y por sus ingresos no le van a dar un crédito para que esa persona en 25, 30 años pueda comprar una casa. Entonces, ¿es legal? ¿Es justo? ¿Es equitativo? Si es un derecho para todos y si no es para todos, es solo para un bloque que en un 75% no le va a ser útil porque por ese sueldo mínimo al nivel de cantidad de habitantes en su familia le va a ser imposible tener una propiedad, ¿verdad? Entonces, son situaciones que tenemos claro. Además de su relación, hay un impacto social actual, y no les digo actual en el 2026, les digo un impacto actual en cualquier momento que estemos hablando. La mayoría de las constituciones incluyen principios
naturalistas, al reconocer derechos fundamentales que el Estado no otorga, sino que simplemente reconoce. No es que el Estado otorgue un derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad. El Estado únicamente tiene que reconocerlos y respetarlos. El positivismo, también llamado derecho positivo, plantea que el derecho es únicamente aquel que ha sido creado por el ser humano mediante procesos legales formales. El derecho positivo plantea que el derecho es únicamente aquel que ha sido creado por el ser humano mediante procesos legales formales. Ya ustedes en Introducción al Derecho conocieron la creación de las leyes. Para un positivista, la ley es ley, independientemente de si es considerada buena o mala. Únicamente nos corresponde cumplirla. Ya nosotros tenemos un caso, tenemos una plataforma fáctica del proceso, tenemos ya enlistados cuáles fueron esos derechos naturales que no se le reconocieron. Ya nosotros investigamos que nuestro cliente en la primera audiencia, él entra sin un abogado, no se le asigna uno de oficio, pasan las 6 horas para ponerlo de conocimiento, pasa el Ministerio Público, hay una confusión al momento de hacer un allanamiento. Pues sobre todas esas cuestiones nosotros debemos ir defendiendo que se han violentado derechos naturales que le asisten. La relación con el derecho moderno aporta seguridad jurídica. Gracias al positivismo sabemos exactamente qué conductas están prohibidas y cuáles permitidas, ya que están escritas en códigos, leyes, normativas, reglamentos, entre paréntesis yo les diría la pirámide de Kelsey. Un impacto actual, el funcionamiento del Estado del Derecho depende de esta estructura. Los jueces deben fallar conforme a lo que dice la ley escrita para evitar que esto sea arbitrario o que sus fallos dependan de su propia moral personal. Yo les decía que nosotros al conocer una plataforma fáctica, al saber qué derechos se vulneraron, al saber cuáles son esos antecedentes naturales o de conductuales de nuestros clientes, nosotros vamos a ejercer una defensa y vamos a decir, yo no estoy de acuerdo en la sentencia que se le va a dar, porque el señor es un derecho natural que él puede andar libre en la calle y no es justo, no es moral que a él lo encierren 25 años. Yo no estoy de acuerdo con esto. Realmente no es así nuestra defensa, porque aquí no nos vamos a basar de criterios personales ni morales, y el juez tampoco. Aquí es decir, hay elementos que conducen que mi representado no puede ser juzgado por este delito porque no se cumplen los elementos que ese delito establece. Aquí lo que pasó es tal cuestión. Yo lo que solicito es un cambio de delito, ¿verdad? Un cambio de delito, porque aquí no se cumplen todos los elementos para que mi cliente sea juzgado. Al cambiar el delito, yo estoy buscando que la pena sea mínima. Que si en caso él llegó a cometer alguna situación que está siendo probada, pues no es que esté encuadrado en tal delito, sino que en este otro. Y el juez también no puede basarse en cuestiones morales o personales. Nosotros sabemos que, aquí estoy hablando de un tema penal, pero nosotros sabemos que si llega con nosotros una persona y nos dice, fíjese que quiero ver cómo paso a la casa a mi nombre. Mi papá me dijo siempre desde que yo era pequeño que por ser el hijo que más me parecía a mi abuelo, la casa me la iba a dejar a mí. Entonces, pues mi papá acaba de fallecer, somos 6 hermanos, pero mi papá nos lo decía enfrente de todos en almuerzos y navidades, decía que por ser yo el más parecido con mi abuelo, la casa iba a ser para mí. ¿Qué tengo que hacer ahorita para poderlo poner a mi nombre? Definitivamente nada, porque si el Señor, aquí no hay cuestiones morales o personales,
Si el Señor, por el motivo que Él quiso, le hubiera querido dar esta casa a su hijo, pues hace un traslado de propiedad, de derecho real de propiedad hacia su hijo. Pero aquí realmente lo que tenemos es el derecho positivo, dice, todos los que acrediten haber tenido un vínculo de parentesco con el causante tienen derecho a. Lo que él decía en almuerzos, eso, perdonen, no se los digamos a ellos, pero nosotros sí sabemos que esas pláticas en mesa se las llevó el Señor. Aquí la ley establece que todo el que acredite vínculo tiene derecho. Entonces, ni nosotros como abogados, ni el juez debe de ser arbitrario o determinar los fallos o determinar la defensa en aspectos morales y personales. Entonces, cuando hablamos del neoconstitucionalismo, también nos vamos a enfocar que en la actualidad no se elige una escuela sobre la otra de forma absoluta. El derecho moderno es mayoritariamente positivista en su forma. Necesitamos leyes escritas, por supuesto, pero el naturalismo en su contenido, esas leyes deben de ser respetadas, respetar los valores, respetar derechos fundamentales, derechos humanos. ¿Verdad? Entonces, estamos ya encontrando que esta relación entre estas dos escuelas que estamos hablando permite que el derecho sea ordenado, sea predecible, pero que siempre mantenga una puerta abierta hacia la justicia y hacia la ética. Nosotros no vamos a trabajar en contra de la ética, sino que vamos a actuar encuadrados en la normativa vigente, en la normativa legal vigente, ¿verdad? También, pues aquí voy a abrir la presentación, solo la termino de afinar y se las comparto. En un cuadro comparativo, el positivismo jurídico, teoría que identifica el derecho exclusivamente con las normas creadas por el Estado conforme a procedimientos formales establecidas, prescindiendo de cualquier valoración moral como criterio de validez. El derecho depende de la voluntad del legislador, una separación abismal entre el derecho y la moral, la validez que la ley para su creación formal ha tenido, la justicia se identifica con la legalidad, y luego pues podemos hablar del historicismo. Esa es otra corriente que concibe el derecho como expresión orgánica del espíritu de cada pueblo, forjado progresivamente para la historia y la cultura. Solo denme un momento, voy a aceptar a otras personas, por favor. Gracias. Les decía entonces que el historicismo jurídico es otra corriente, eh, pues también muy interesante porque rompe con la idea de que el derecho nace de la razón abstracta o de la voluntad de un legislador en un momento dado. Para esta escuela del historicismo jurídico, el derecho no se inventa, sino que se descubre en la historia de un pueblo. Es lo que les digo, nosotros en esa iniciativa de ley, nosotros podemos relacionar al derecho moderno con estas escuelas en el historicismo, con estas iniciativas. Para que haya una iniciativa de ley para buscar un derecho positivo, se tuvo que haber basado desde el historicismo jurídico. Y ese historicismo jurídico es conocer el ámbito social y qué es lo que atañe a esto para la creación de esas leyes. Esta corriente rompe con la idea de que el derecho nace de la razón abstracta o de la voluntad del legislador. Para esta escuela, el derecho
no se inventa, sino que se descubre en la historia de un pueblo, en la historia social. Aquí se hacen encuestas, se hacen estadísticas, ¿verdad? El historicismo jurídico, esta corriente, surgió con fuerza en el siglo XIX. Y vamos a saber que el historicismo jurídico, tal y como ustedes lo han ya conocido, pues en este siglo XIX fue liderado por Carl von Savigny. Su idea central es en el derecho, siendo este un producto cultural similar al lenguaje y a las costumbres. Las legislaciones definitivamente no pueden partir únicamente por una idea abstracta de una persona, de un grupo de personas. Ustedes ya conocen quienes tienen iniciativa de ley, pero para estas entidades que tienen iniciativa de ley, primero tuvieron que basarse en ese historicismo, en esa estadística. Por ejemplo, ustedes en el tema del COVID, por ejemplo, ustedes se recuerdan que habían restricciones distintas en ciertos departamentos. Habían restricciones especiales para ciertos departamentos, partiendo por la cantidad de población, partiendo por, ¿qué les puedo decir? En alguna restricción que exista, no precisamente esta, pero porque aquí hay mayor población, porque aquí hay entre la población la mayoría son niños, porque el clima aquí es más cálido y esta infección, por ejemplo, se propaga más en ámbitos de temperatura alta, entonces las restricciones van a ser mayores que si estamos hablando de un área contraria. Esto es el historicismo, hacer un estudio previo, histórico, les puedo decir, de antecedentes sociales para buscar el espíritu de la ley. El historicismo sostiene que cada nación tiene un alma o un espíritu colectivo. El derecho emana de ese espíritu y evoluciona a medida que el pueblo crece y cambia. Vamos a ver entonces, para ir concluyendo, porque estamos buscando cuál es la relación de estas escuelas con el derecho. El historicismo y su relación con el derecho. Esta influencia entre estas dos es vital también para comprender cómo funcionan las leyes en la práctica real y no solo en la teoría. Cómo funcionan las leyes basados en el historicismo, porque estas leyes van a ser creadas, van a ser reformadas basados en estos datos históricos. La costumbre como fuente primaria. Para el historicismo, la costumbre es la fuente más auténtica del derecho. Antes que una ley se escriba, ya existe en la conducta repetida y aceptada por la sociedad. En el derecho moderno, esto se refleja como la jurisprudencia y los usos mercantiles terminan convirtiéndola en leyes formales. Es tan importante que nosotros como fuentes de la ley conozcamos la costumbre, la jurisprudencia, todo eso, porque todo eso es lo que a nosotros nos va a apoyar. Nosotros para cualquier caso concreto nos estamos preparando, ya nos apersonamos, ya tenemos copia completa del expediente, nos han contratado para una etapa intermedia que viene. Nosotros tenemos que sentarnos y conocer todos los antecedentes, todo el proceso completo, el audio de la primera audiencia, por qué se suspendieron las audiencias, cuáles sean los antecedentes históricos de mi cliente, cuál es ese historicismo dentro del proceso, cuáles son esos derechos naturales que se han vulnerado en su proceso y cómo lo puedo encuadrar en un derecho positivo.
de la etapa intermedia para acá han habido ciertas reformas que favorecen a mi cliente. Entonces, ya haciendo la combinación de un derecho vigente y la relación que existe con otras leyes, yo ya puedo ejercer la defensa. Ah, bueno, pero entonces aquí hay una reforma de una ley que dice que estas personas, por el caso que se encuadra mi cliente, tendrán 2 años más de pena. Sí, pero recordemos también de que estas cuestiones son reformadas toda vez no perjudiquen al reo y es un derecho constitucional que le asiste a esa persona. Hay una reforma severa, esto se practica toda vez esto no perjudique al reo. Entonces, pues vamos a quedarnos hasta aquí. Hablamos de nos toca hablar el día jueves, vamos ya a agregar a este cuadro comparativo el naturalismo, el positivismo y el historicismo. ¿Cómo es que ahora aquellas dos primeras les agregamos al historicismo, verdad? Entonces, pues vamos a suspender hasta aquí, por favor. Nos vamos a comunicar el día jueves en nuestro horario habitual y ya va a estar habilitado el día jueves para que todos tengan lista su tarea y la puedan subir con la intención de que todos puedan cumplir, que por minutos no concluyeron, pues todos van a tener la oportunidad para hacerlo. Les agradezco su tiempo, que tengan buena noche y ya el día jueves espero tener ya información del día de nuestra reunión presencial. Que tengan buena noche y gracias por su tiempo. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.